Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y en el día de hoy vamos a continuar en esta serie bajo el tema tentaciones que podemos enfrentar mientras servimos en el ministerio y en la congregación. Esta es la sexta enseñanza, donde vamos a estar hablando bajo el tema enemistad con aquellos que Dios puso a nuestro lado para enseñarle. Pero a modo de repaso, hasta el día de hoy hemos hablado de enfocarnos en el ministerio y descuidar las otras áreas en nuestra vida, instruir a los de afuera y no a los nuestros. Hemos hablado de amar sin disciplina. Hemos hablado de trabajar para Dios mientras descuidamos nuestra relación con Él. Y en la enseñanza anterior hablamos de amar a quienes nos desean mal mientras aborrecemos a aquellos que nos aman. Y en el día de hoy vamos a repetir el tema. Vamos a estar hablando bajo el tema enemistad con aquellos que Dios puso a nuestro lado para enseñar. El texto lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 18, versos 28 y 29. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. En el nombre de Jesús, Padre, adoramos, glorificamos tu nombre, a ti bendecimos. Te damos gracias porque eres bueno y para siempre son tus misericordias. En este día vamos a enseñar la palabra y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos dirijas, que tú nos des gracia, que tú nos des sabiduría, que tú nos des la inteligencia que necesitamos, que tú nos des las palabras que son necesarias, que tú nos des las ideas, Señor, que vamos a expresar en este día. En esta hora también te pedimos que bendigas a las personas que nos escuchan, para que ellos, Señor, salgan de aquí con una palabra de tu parte. En cuanto a mí, Señor, toda la gloria es tuya. Tú eres la vid, yo soy un pámpano y nada puedo hacer sin ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Vamos a hacer una pequeña recapitulación para ver cómo llegamos hasta aquí. Sabemos que la historia bíblica nos enseña de que en un momento dado Samuel envejece, sus hijos no pueden dirigir a la nación y el pueblo de Israel les pide un rey. Que a Samuel le desagrada la idea, pero Jehová Dios le dice, dales un rey y dale las siguientes advertencias. Samuel hace tal como Dios le dice, el pueblo de Israel dice que está bien. Y entonces Saúl es ungido como el primer rey. Saúl demuestra problemas de carácter, inclinaciones a obedecer más al pueblo que a Dios, y Dios determina que va a desechar a Saúl y a sacarlo del reinado. Entonces Dios va y escoge a David. Entonces Samuel va, unge a David, y de este momento en adelante, poco después, sabemos que Saúl es atacado por un espíritu inmundo y que alguien había visto a David tocar el arpa, así que esto crea una apertura, una puerta abierta ante David para entrar al palacio. Sin contar cuando David enfrenta al gigante, y cuando venían de regreso, las mujeres salen cantando, Saúl hirió a sus miles, pero David a sus 10,000. Y entonces Saúl razona que ya le habían dado 10,000 a David y que solo le faltaba el reino. Pero la realidad de esto, amado hermano, era cierto que en el caso particular de Saúl, David era su sustituto. Era cierto, y sabemos que la historia bíblica es clara, que David era el hombre que Dios había escogido como el próximo rey de la nación de Israel. Sin embargo, aun cuando David había desplegado este valor al enfrentar al gigante, aun cuando David había desplegado la habilidad y Dios había manifestado su poder a través de David tocando el arpa,
para traer paz a Saúl. Había cosas que David no sabía hacer. Ser rey de la nación de Israel necesitaba mucho más que simplemente tener valor o tener talento o cargar la unción. Y esta parte es importante porque voy a abrir un paréntesis. Muchas veces en los tiempos que estamos viviendo nos encontramos con hombres y mujeres que porque cargan la unción piensan que ya están listos para entrar a tal o cual ministerio, que porque Dios les ha hecho el llamado piensan que ya pueden salir de la sujeción de sus pastores o de sus líderes para hacer el ministerio al que Dios los llamó, y eso no es bíblico. Y es el punto que estamos expresando con David. David había sido ungido como el próximo rey. David, Dios mismo da testimonio de que es un hombre que su corazón es conforme al del Señor. Sin embargo, en este momento de la historia, David no estaba listo para dirigir a la nación de Israel. David no sabía absolutamente nada de dirigir el ejército de Israel en cuanto a la fuerza militar de la nación. David no sabía cómo dirigir las finanzas del reinado. David no sabía cuáles eran las reglas, las maneras de comportarse, la forma de dirigir en la realeza. Y Dios lo que hace es que lo acerca a Saúl para que David fuese aprendiendo y viendo cómo era que las cosas operaban. Sin embargo, cuando Saúl reconoce y entiende que David es su sucesor, en vez de adiestrarlo, en vez de enseñarlo, en vez de darle la tutoría que necesitaba para que David fuese efectivo en el ministerio en el que Dios lo está llamando, Saúl se vuelve e intenta destruir a David antes de que David sea capaz de tomar el reinado. Y es cuando Saúl comienza a mover a David en distintas posiciones con la intención de hacerle daño, y en una de esas ocasiones es que acontece la expresión que estamos leyendo, donde Saúl se da cuenta que Dios estaba con él, que a donde quiera que David iba obtenía victoria, que estaba obteniendo el respeto y reconocimiento de los hombres en el ejército de la nación, y que ahora su propia hija amaba a David, le temió y fue su enemigo por toda su vida. Y esto, amado hermano, es triste, pero es muy común dentro de nuestras iglesias. Vemos hombres de Dios en nuestras congregaciones que cuando ven y reconocen el llamado y el ministerio en las ovejas o en los hermanos dentro de la congregación, en vez de enseñarlos correctamente, sea que esta persona sea su sustituto o sea que esta familia va a salir a la obra, lo que hacen es que le hacen la vida imposible, le ponen trabas y dificultades. Y eso, amado hermano, no está bien. Y esto es un escenario más común de lo que usted piensa en la iglesia moderna. Tampoco es nada nuevo, lo estamos leyendo en la historia. Y es uno de los errores que vamos a enfrentar cuando estamos sirviendo en el ministerio. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando veamos que sea que Dios nos está removiendo de la posición, o que sea que Dios se está preparando de un sustituto para nosotros? ¿De qué manera vamos a reaccionar? O si usted ya está en esa posición, ¿cómo estamos reaccionando? Porque en el día de hoy acabo de presentar cómo Saúl reacciona ante David, que en vez de darle la tutoría que David necesitaba, en vez de abrazarlo bajo su ala y enseñarle todo lo que David
necesitaba para ser efectivo en el ministerio, se convirtió en el enemigo de David toda su vida. Y no voy a entrar en David, la historia de David es muy conocida. Y si no, vaya al primer libro de Samuel y léala, es una historia fascinante donde va a ver todo lo que David pasó a consecuencia de ser ungido como el próximo de rey y de Saúl no tener la capacidad de aceptar que Jehová Dios se había hecho de otro rey. David tuvo unos años sumamente difíciles, años donde estuvo huyendo del rey, años donde tuvo que abandonar a su esposa y escapar por su vida. Fue un proceso duro para David y fue un proceso totalmente innecesario, porque David pudo haber sido capacitado por Saúl. Y tengo evidencia bíblica para demostrar lo que quiero decir. Sí, amado hermano. En Primera de Reyes 19, verso 16 leemos esto. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirá para que seas profeta en tu lugar. Voy a leer la parte final de nuevo. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Esta, amado hermano, son las palabras de Jehová Dios a Elías, el profeta de fuego. Sabemos que esto acontece después que Elías decapita a los profetas de Baal. Jezabel se levanta, le dice que le va a arrancar la cabeza. Elías teme por su vida, sale huyendo, llega a la cueva, le dice: Dios, mátame, ya no puedo más. Y en la conversación, Jehová Dios habla con él y entonces en un momento dado le dice: esto vas a hacer. Y es importante que entendamos, amado hermano, que esto marcaba el inicio del final del ministerio de Elías. Estas instrucciones de Dios iniciaban la jornada final del profeta de fuego. Y este hombre nos enseña cómo nosotros debemos responder cuando Dios encuentra a otro hombre para que ejerza nuestra función por las razones que sean. Porque por alguna razón se nos ha metido en la cabeza que los ministerios son nuestros. Por alguna razón se nos ha metido en la cabeza que las obras que hacemos son nuestras. Y esta idea es equivocada. Esa idea es de Saúl en nosotros. Los ministerios no son nuestros. El ministerio nunca ha sido nuestro. Nosotros somos administradores del ministerio, pero el ministerio nace en Dios, procede de Dios, crece por Dios, es sustentado por Dios y Dios se lo puede dar a quien Él quiera, cuando Él quiera, en el momento que Él quiera, porque es de Él. Pero se nos ha metido en la cabeza la idea de que este es mi ministerio, esta es mi obra, y es por eso que cuando vemos que Dios encuentra a otra persona y la está levantando, le hacemos la vida imposible, porque ahora nuestra posición se ve en peligro y nos sentimos intimidados y tenemos temor y entonces nos hacemos enemigos. Y le tengo noticias, amado hermano: Dios va a adiestrar a esa persona, sea que nosotros la adiestremos o sea que pase el proceso de David. Sin embargo, la forma correcta es esta. Y dice la Biblia y enseña la Biblia que Elías se levantó, fue e hizo tal como Jehová Dios le hizo, y tomó a Eliseo bajo su sombra. Y a donde Elías iba, Eliseo iba. ¿Y cómo finaliza la historia de Elías? La historia de Elías finaliza que llegó el día donde Dios lo fue a llevar al cielo. Y Eliseo le dice: quiero una doble porción de tu espíritu. Sin embargo, Elías le dice: cosas duras pedido, pero si ves cuando sea tomado, te será concedido. Y dice la Biblia que Elías fue tomado en una forma espectacular. En un carro de fuego descendió y fue tomado al cielo. Y finalizó su ministerio como inició, con poder, bajo la gloria y el respaldo
de Dios. Y la Biblia enseña que Eliseo honró a su maestro y se convirtió en un profeta increíble. Sin embargo, ¿cómo finalizó la historia de Saúl? Saúl le hizo la vida imposible a David en cada vuelta. Todos los días de su vida fue enemigo de David, persiguió a David. Pero ¿cómo finalizó el ministerio de Saúl? Saúl murió por la espada. Saúl sufrió una muerte violenta. Su ministerio finalizó abrupta y violentamente. Y al final de toda la historia, David tomó el reino tal como Dios había dicho. Con esto llegamos al final de la historia, de la enseñanza en el día de hoy, amado hermano. Medite en estas palabras. No sea que nos encontremos luchando con Dios, porque Dios va a cumplir su propósito en las personas que Él escoge. Y a modo de resumen, voy a finalizar con esto. Cuando usted vea personas que Dios pone a su lado, instrúyalas, enséñalas, derrame sobre ellos todo el conocimiento que Dios le ha dado. Imitemos a Elías, no hagamos como Saúl. Recordemos que los ministerios no son nuestros. Nosotros solo somos un canal por el que Dios está operando, pero el ministerio le pertenece al Señor. No caigamos en la tentación de hacerle la vida imposible a aquellos que Dios ha traído a nuestra vida para enseñarles. Y la pregunta es, ¿cómo queremos ser recordados? Vamos a ser recordados como los hombres que instruimos, que preparamos, que capacitamos a nuestros sucesores, o vamos a ser recordados como todo aquello que nuestros sucesores no quieren ser. La decisión es nuestra en la contestación y nuestra reacción a la tentación de estar enemistados con aquellos que Dios pone a nuestros lados para enseñarles. Muchas gracias, pueblo de Dios, por estar con nosotros en el día de hoy. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Una vez más te damos gracias por llegar al final de la enseñanza. Se despide de ustedes Jorge Sanabria, de Palabra y Presencia. Te esperamos en la próxima enseñanza y hasta luego.